En este video te explico cómo obtener la relación entre las velocidades de control de entrada del robot móvil y las velocidades angulares en sus ruedas para un robot móvil con ruedas Mecanum. Cinemática de la rueda Mecanum. Se asume que el robot con 4 ruedas Mecanum se mueve en un plano perfectamente horizontal y sus ruedas son indeformables. Considere un marco inercial G, como se muestra en la figura, donde X y Y denota la posición del centro del robot respecto al plano XY. Phi es la orientación del robot con respecto al eje XG. Considere también un marco de coordenadas adjunto al robot, B. Omega es la velocidad angular del robot. Vx y Vy son las velocidades lineales del robot respecto a los ejes XB y YB respectivamente, como se muestra en la figura. El robot móvil tiene 2 ruedas izquierdas y 2 ruedas derechas, como se muestra en la pantalla. R es el radio de cada rueda, Lx y Ly son las distancias del centro del cuerpo del robot al centro de cada rueda, respecto a los ejes XB y YB respectivamente, como se muestra en la figura. Considere 2 ejes ortogonales en el plano EI y SI, fijos a la yésima rueda, como se muestra en pantalla, donde V subíndice EI es la velocidad lineal de la rueda y V subíndice IR es la velocidad lineal pasiva del rodillo de la rueda. Beta I es el ángulo entre el eje EI y el eje XB. Gamma 45 grados o menos 45 grados para todas las ruedas es el ángulo entre el eje EI y la velocidad V y R, como se muestra en pantalla. Para una rueda Mecanum se tiene la siguiente relación. La velocidad lineal VRI es igual a la velocidad angular de la yésima rueda multiplicada por el radio del rodillo entre el coseno de gamma I, donde R sub R es el radio de todos los rodillos y omega I es la velocidad angular de la yésima rueda. Se tienen las ecuaciones 1.1 y 1.2. Se está descomponiendo la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje YB. Entonces, V e I es igual a la velocidad angular de la rueda por el radio de la rueda más la descomposición de esta velocidad respecto al eje X. De la misma manera, para la velocidad a lo largo del eje SI es la velocidad. Si se dan cuenta, esta velocidad ya no tiene componente en el eje SI y solo tiene componente de esta velocidad en el eje SI. Donde VSI es la componente de la velocidad VIR a lo largo del eje SI. Las ecuaciones 1.1 y 1.2 pueden ser escritas de manera matricial dada por 1.3. Nótese que la matriz T1 es no singular dado que su determinante es diferente de 0,
porque asumimos que R es diferente de 0 y gamma I es diferente de 0. Las velocidades lineales V e I y VSI con respecto al marco B se muestran en pantalla. Si se dan cuenta, se tiene una rotación respecto al eje Z de la velocidad lineales de la rueda, esta, rotadas un ángulo beta para obtener dichas velocidades respecto a los ejes XB y YB. Vamos a poner todos los betas de todas las ruedas igual a 0. De manera que todas las ruedas se coloquen como se muestra en la pantalla. Donde el ángulo beta para todas las ruedas es 0. Es decir, no tienen un ángulo de orientación con respecto al eje XB. Pero también hay que tener en cuenta que si se hace eso, se debe considerar la conexión eléctrica de los motores, de tal manera que la velocidad V e I de todas las ruedas tenga la misma dirección que el eje XB. Y así se obtiene la ecuación 1.4. También hay que considerar que se tienen ruedas izquierdas y derechas. De la figura 1.1 y considerando que el robot se mueve en el plano XY, se obtienen las velocidades lineales de la iésima rueda. La velocidad de la iésima rueda en X y en Y es igual a la velocidad del robot móvil en el eje X, en el eje Y, más una velocidad lineal que se obtiene a partir de la velocidad del giro del robot. De tal manera que se obtiene 1.5. Donde U mayúscula es el vector de entradas de control de velocidad y XY y YI es la coordenada de posición del centro de la iésima rueda con respecto al marco B, como se muestra en pantalla. Tomando en cuenta las ecuaciones anteriores, se puede obtener la ecuación 1.6, donde ya se tiene la relación entre las velocidades de las ruedas y las velocidades de entrada de control al robot. Tomando en cuenta solo la primera fila de la ecuación 1.6, la relación entre las velocidades del robot y las velocidades angulares de cada rueda está dada por 1.7. Considerando la figura 1.2, se tiene que gamma 1 y gamma 3 es 45 grados, gamma 2, gamma 4 es menos 45 grados. X1 es LX, Y1 es LY, X2 es LX, Y2 es menos LY, X3 es menos LX, Y3 es menos LY y finalmente X4 es menos LX y Y4 es más LY. Finalmente se obtiene la relación entre las velocidades de entrada de control al robot móvil y las velocidades angulares en sus ruedas, dada por la ecuación 1.8. Sustituyendo U igual a
Vx00 en la ecuación 1.8, se obtienen las ecuaciones 1.9 a 1.12. Si se suman, se obtiene la ecuación 1.3. Y aquí ya se obtuvo la velocidad en x del robot a partir de las velocidades en sus ruedas. De la misma manera, al sustituir U mayúscula igual a 0 Vy 0 en la ecuación 1.8, se obtienen las ecuaciones 1.14 y 1.17. Multiplicando 1.14 por menos 1 y 1.16 por menos 1 y sumando las nuevas ecuaciones, se obtiene la ecuación 1.18, donde aquí se tiene ya la velocidad en y a partir de las velocidades en sus ruedas. Finalmente, de manera similar, se hace U mayúscula 0, 0 omega, se sustituye en la ecuación 1.8 y haciendo algo de álgebra se obtiene 1.19, la velocidad angular del robot respecto a las velocidades en sus ruedas y estas distancias que tienen que ver con la geometría del robot móvil. Tomando en cuenta las ecuaciones 1.13, 1.18 y 1.19, se obtiene la relación entre las velocidades angulares de las ruedas y las velocidades de control del robot móvil, dada por 1.20. El modelo cinemático del robot móvil con ruedas Mecanum está dado por 2.1. Si se dan cuenta, es el mismo que el modelo cinemático del robot omnidireccional visto en un video previo, donde R es la matriz de rotación a lo largo del eje ZG. De tal manera que el control de robot móvil con ruedas Mecanum se puede lograr diseñando el mismo controlador y la misma técnica de control mostrada para el robot omnidireccional en un video previo. En la pantalla se muestran algunas referencias. Si te gustó el contenido, deja un me gusta, comparte y no dudes en suscribirte al canal. Estaremos subiendo videos acerca de programación en ROS, robótica, matemáticas avanzadas para robótica, control, modelado de sistemas dinámicos y más.